Saludamos a continuación a la senadora de Comunidad Ciudadana, doña Nelly Gallo. Senadora, buen día. Le saluda Marco Ibáñez junto a Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un saludo especial para ustedes, Rubén y Marco, y por supuesto a toda la ciudadanía que nos escuche y que nos ve. Sí, nos sintonizan en Radio Monumental, en La Paz, Cochabamba y Guarnes, senadora. Ayer, Comunidad Ciudadana y Creemos no han asistido a esta reunión de concertación que intentaba definir un acuerdo, quizás a convocatoria del presidente nato de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la motivación o cuál es la desmotivación, senadora? Bien, en primer lugar, como todos saben, el defensor del pueblo tenía o tiene más bien que ser una persona independiente, proba, con el mejor perfil. Y esto tenía que haber sido puesto sobre la mesa y no haberse distorsionado bajo ninguna circunstancia a lo largo de todo el proceso que ha realizado la Comisión Mixta de Constitución. Este ha sido el consenso en el que se había llegado a un inicio después de una terrible asamblea para hacer aprobar el reglamento y que lamentablemente se había roto. Si es que este consenso no se hubiese roto por una politización evidente para evitar que los mejores perfiles puedan llegar hasta la Asamblea, pues no tuviésemos un escenario como este el día de hoy y hubiésemos garantizado que una persona, uno de los postulantes, cualquiera fuera pueda pues optar a este cargo tan importante para la ciudadanía. En ese contexto, lo que nosotros vamos a hacer o estamos haciendo es pues garantizar que una persona que no cuente con estas características, que una persona que tenga evidente inclinación político-partidaria no se haga del cargo. Y bueno, nosotros no vamos a regalar estos 2/3 que nosotros al día de hoy tenemos, pues para que llegue a una persona como esta, ¿no? Entonces, no hay razón como para que en estos momentos podamos platicar con el señor Choquehuanca. Esto se tenía que haber respetado desde un inicio y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es llegar a la red. ¿Eso suena a boicot, senadora? ¿O cuál es la determinación? Finalmente, ¿es capaz que no haya defensor del pueblo hoy? Eso se va a ver todavía, estamos aún en el proceso de análisis de los 7 candidatos. Sabemos que hay candidatos que no cuentan con esta inclinación político-partidaria tan evidente, y bueno, eso en el transcurso de lo que va a suceder en la asamblea de hoy, pues se va a determinar quién es el mejor. Vamos a ver también las intenciones del movimiento al socialismo con ciertos postulantes y bueno, vamos a ver si es que el postulante que mejor perfil tenga, pues se haga del cargo o no. ¿Va a asistir Comunidad Ciudadana entonces a la sesión legislativa? Por supuesto que sí, nosotros tenemos la responsabilidad de poder asistir a la asamblea. Sin embargo, han tenido tiempo para revisar los 7 nombres. Así es, hemos estado en ese análisis durante estos días, pero sin embargo todavía tenemos que ver qué es lo que transcurre a lo largo de este día. Senadora, ¿se anima a identificar si de estos 7 postulantes alguno de ellos tiene o es afín al partido gobernante? Nosotros hemos tenido no solamente, como ustedes dicen, un análisis de los candidatos, sino también las denuncias de varias personas de a pie. Y bueno, en este momento no es correcto poder decir qué nombre o qué persona es o no es. Sería totalmente irresponsable de mi parte, no solamente por la estrategia que se había planteado dentro de lo que para realizar la asamblea, sino particularmente no podría yo calificar de forma pública hasta el momento. Le hago esta consulta porque varios aspirantes han solicitado a los legisladores que hagan una evaluación meritocrática, prioricen los méritos que tienen en sus antecedentes. Así es, esto debía haberse realizado de forma imparcial y objetiva durante todo el proceso. Podríamos decir que a excepción de la última etapa, que ha sido la etapa más sensible, no estaba básicamente en las manos de los legisladores o del criterio de los legisladores que son parte de la comisión mixta. Hemos estado basados a letra muerta del cumplimiento del reglamento. En muchos de los casos estos había situaciones injustas, incluso con lo que respecta a
al perfil de la persona, a la presentación de su currículum, a la presentación de lo que ha sido su representación ante la sociedad sobre la defensa de los derechos humanos. Han sido casos injustos en los que se han quedado solamente por no haber cumplido una situación muy de forma, como la presentación de un CD o la firma en el currículum vitae o un certificado en original, como indica claramente en el reglamento, y que han presentado una fotocopia simple, ¿no? Entonces, estos casos han escapado de las manos de los legisladores, lo que no ha sucedido en la última etapa, que era muy, muy subjetiva al criterio de cada uno de los legisladores. En esta etapa ha sido donde se ha visto que lamentablemente se había politizado la elección, o más bien la calificación de algunos postulantes, como ha sido claro de unos 2 postulantes que evidentemente han mostrado, no solamente en la presentación de su plan de trabajo, sino también en la exposición de sus entrevistas, las respuestas de las preguntas, ha marcado una clara diferencia con otros que al momento han pasado. Lamentablemente, ahí el movimiento al socialismo ha evidenciado una votación lineal político-partidaria para poder hacer que estas personas no lleguen hasta el final, lo que nos ha parecido demasiado injusto, y además ha evidenciado que obviamente ha primado más lo político partidario y no la objetividad que tendría que haberse tenido en cuenta para la calificación de los perfiles, de los currículums y de lo que representa la persona misma para poder optar al cargo. Es decir, que el MAS tiene ya sus candidatos elegidos o su candidato elegido. Nosotros, bueno, como les digo, nos han llegado los suficientes denuncias, respaldos de ciertas inclinaciones, ¿no? De algunas personas que son postulantes, y que bueno, como les digo, hemos estado en análisis y vamos a ver qué es lo que al final decide el movimiento al socialismo. Se verá evidenciado en la votación que realice el día de hoy. Ahora, siempre hay susceptibilidades. Yo recuerdo cuando eligieron al defensor del pueblo, Rolando Villena, siempre le dijeron que era del movimiento al socialismo, era la ficha del movimiento al socialismo, y ya lo vimos, fue un defensor del pueblo que actuó al contrario de esas susceptibilidades en su momento. Senadora, el movimiento al socialismo, a través del presidente de la comisión mixta, don Rubén Gutiérrez, dijo en La Razón que Comunidad Ciudadana se dio cuenta de su error tarde cuando tenía que firmar el acta, porque también Comunidad Ciudadana ha calificado con un voto que no les dio opción a estos 2 excluidos para pasar a la siguiente ronda. O sea que no tuvieron la calificación suficiente como para pasar a la siguiente ronda. Nos dijo Rubén Gutiérrez en una entrevista anterior. Nosotros no entendemos por qué finalmente no se pusieron de acuerdo cuando desde la calificación individual podían haber acuerdos para ir filtrando los nombres de los postulantes. Mire, en la última etapa, en la última fase, donde ha sido la fase de las entrevistas, donde le digo que ha sido subjetivo el criterio de cada uno de los asambleístas, miembros de la comisión mixta, el primer día ha estado dividido en 2 días, ¿no? 8 postulantes el primer día y 8 postulantes el segundo. Nosotros, como Comunidad Ciudadana, habíamos propuesto de que cada postulante sea evaluado al final de cada una de sus entrevistas. Lo que ha sucedido con mayoría de la votación de los miembros, pues ha sido la decisión que se haga la evaluación de todo el conjunto de los 8 postulantes al final del día, al final de la conclusión de las entrevistas. Entonces, al final de esto tenía que haberse hecho las observaciones, y lo que ocurrió. El primer día se ha visto que las votaciones han sido de forma dispersa. Sí es cierto que algunos miembros han votado tan subjetivamente que, sin importar las respuestas o el currículum, han votado en un excelente para aquellas personas que hablan el idioma quechua o aymara. Con esto le digo que ha sido muy subjetivo. Y se había visto, pero sí, la imparcialidad, la dispersión
unos han votado excelente, otros han votado insuficiente, otros regular, y para algunos la mayoría ha sido insuficiente, pero esto ha sido natural, la votación, una votación natural. Lo que no ha sucedido, y perdón, cierro con esto, el primer día sí hemos firmado los informes de cada una de las evaluaciones. Lo que no ha sucedido al segundo día es esto, ¿no? Se ha visto evidenciado que a un postulante se le había favorecido, pese a que no había respondido correctamente dos de las preguntas, se le había puesto bueno en forma lineal. Y a otros postulantes se le había puesto regular. Lo que nos llamó enormemente la atención. Terminó que eran dos más después del señor Loaiza, creo, y terminó la evaluación subjetiva, y fue al momento antes de que se firmen los informes, antes de que se cierre la etapa, donde hicimos las observaciones y pedimos tácitamente de que podamos revisar los videos, porque están los videos para que la población no pueda hacer la verificación, y que con esto de forma objetiva vayamos calificando en forma conjunta, lo que se había hecho en algunas etapas anteriores. Ha cumplido, ha respondido en el 80%, en el 20%, de acuerdo de esto, pues hacer la calificación. En ese momento el presidente mandó a cuarto intermedio hasta el otro día, hasta las 9 de la mañana, y han estado en una reunión entre ellos y nos convocaron nuevamente a las 11:30. Alrededor del mediodía nos sentamos ya para iniciar la sesión, y fue en el momento, claro, ellos han buscado la forma en el reglamento para poder hacer la reconsideración, mandó a reconsideración. Todos los del movimiento al socialismo negaron la posibilidad de la reconsideración, de hacer la revisión objetiva, y con esto pues obviamente se cerró esta etapa. Nosotros procedimos a retirarnos porque ha sido completamente injusto que a estas dos personas que evidentemente han respondido bien no se le haya calificado de forma objetiva. Lo que no sucedió, como digo, con algunos otros postulantes que han sido favorecidos, ¿no? Y esto ha evidenciado que ellos no han querido aperturarse a una evaluación objetiva, y que su votación literalmente ha sido lineal para desfavorecer a uno de los posibles buenos o mejores perfiles para que llegue a la asamblea y sea la población quien decida de entre todos los que han llegado. Ahora, cierto, sí, hay muchos elementos, incluso la reconsideración es una opción que tienen las fuerzas políticas de plantearla ante algo que les conmueve o con lo que no están de acuerdo. Pasó con el caso de las dos exclusiones. Si se ha reconsiderado la posibilidad de revisar estos dos casos y finalmente la votación no hizo de que esa reconsideración sea posible, ¿acaso no podía continuar el acuerdo y buscar más bien ya un consenso sobre los 7? ¿Qué es lo que sucede? El consenso era de que las fuerzas políticas se tendrían que olvidar de sus colores políticos y ser objetivos en las calificaciones y no politizar esta elección de una persona de un cargo tan importante para la población. Tenemos que buscar una persona que sea independiente, que sea proba, que mejor perfil. A eso teníamos que haber ido a hacer las calificaciones, pero esto ha sido evidentemente politizado en la fase final, en la fase en la que estaba en las manos de cada uno de los asambleístas y en las manos de la bancada donde tenía mayor votación, como es el Movimiento al Socialismo. Dentro de la comisión ellos son 9 y de la oposición somos 4. Evidentemente manejan los 2/3 o manejaban dentro de la comisión, entonces estaba en sus manos. Y al haber sido tan evidente esta politización político-partidaria, ha sido tan injusto, pues obviamente nosotros no podemos ser parte de una situación tan injusta, ¿no? Y lo que nos ha decantado en habernos retirado de esto. Ahora, ¿no le parece que más bien las minorías quieran imponerse a las mayorías? Supongamos que va a haber defensor hoy del pueblo y le puedo apostar de que van a haber cuestionamientos de comunidad ciudadana y de creemos. ¿Cómo se entiende
las decisiones entre mayoría y minoría, senadora? ¿Cómo va a ser el proceso hoy? Literalmente nosotros tenemos que basarnos en la objetividad de lo que significa la institucionalidad de la Defensoría del Cargo. ¿Qué es lo que significa? ¿Quién debe ser? Y así no va a haber ni minorías ni mayorías, simplemente un criterio objetivo a lo que nosotros tenemos que apuntar como representantes de la ciudadanía, como legisladores, que hemos llegado aquí con el voto de la población, sin importar quiénes son más o menos. Por lo menos en esta ocasión, con un cargo tan importante, debería ser esta la situación, llegar a una votación objetiva, sin importar si es hombre o mujer, la raza, el color o lo que representa esta persona, solamente el criterio de la objetividad, de la institucionalidad y de lo que debe ser independiente, probo, con el mejor perfil. A eso debemos apuntar. Mientras tanto no suceda esto, pues nosotros no podemos decir que nosotros nos vamos a imponer o vamos a hacer boicot, nada, simplemente nosotros queremos eso para la población. Asiste entonces Comunidad Ciudadana a la sesión. ¿Para qué hora está prevista la sesión y cómo va a ser el procedimiento? Sí, por cierto, ya me voy a ir despidiendo porque la sesión es a las 9 de la mañana y normalmente cuando suceden situaciones como esta, pues a veces hay que prever porque a nosotros nos cierran la puerta para evitar que podamos llegar a la asamblea o nos cierran los ascensores y hay que subir los 18 pisos trotando, así que me voy a ir despidiendo para comentarles sobre el procedimiento. Dentro del reglamento lo que indica es de que se tiene que hacer la votación de cada uno de los postulantes las veces necesarias que sean estas para que lleguen a los 2/3. Si llega en la primera vuelta, no sé, 2 personas con los 2/3, a la segunda vuelta se hace nuevamente una votación entre las 2 personas. Es un caso hipotético, ¿no? 2/3 de los presentes. 2/3 de los presentes. Exacto, 2/3. Ya, Así vaya nomás, senadora. Vamos a estar haciendo seguimiento al al hecho informativo de hoy. Gracias, senadora, por su tiempo con La Razón Radio y Radio Monumental. Gracias a ustedes, un saludo. Un abrazo. Era la senadora Nelly Gallo, ella es de Comunidad Ciudadana. Marco 9-4. Esa es la conformación de la Comisión Mixta de Constitución que está definiendo la designación del Defensor del Pueblo. Comunidad Ciudadana ha roto estos consensos previos porque cree que injustamente fueron excluidos 2 postulantes.